Feliz tarde para todos. ¿Qué hay de nuevo? Bienvenidos todos. Acabo de ver un video que me dejó así impactado, como alguien tiró una piedra para arriba y le cayó en la cabeza. ¿Escupió para quién? ¿Pero escupió para arriba fuerte o poquito? Solo así, fue accidente que escupió. No, qué cosas, ¿verdad? Qué cosas da la vida, ¿no? Por eso bien dicen que hay que dejarle las cosas a Dios, ¿verdad? Para que Él se encargue, porque todo su tiempo Sí, y yo no he tenido que se hacer cumple. nada, yo simplemente he dejado que las cosas fluyan como el Señor quiera. Elvin, ¿me escuchan? Gutiérrez, que el Eterno te bendiga. Gracias, Dios le bendiga ahí, la paz de Jesús. Pues yo no tengo mucho conocimiento bíblico, podemos decir, ¿verdad? Pero, Selvin, de hace ya unos días me apareces en el TikTok y digo yo, pues, porque ahora no, tú sabes, la confusión del Evangelio, hay muchas creencias diferentes y pues hay dudas, ¿no? Y hay que ver cuáles son las creencias que todos tenemos. Pues sobre de que son unitarios, pues no había escuchado anteriormente sobre lo que es la creencia unitaria, solo los unicitarios, ¿va? Que solo creen que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una sola persona, y también lo de la Trinidad, ¿va? En ese cambio, pues yo creo en la Trinidad, que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Pero nunca habías oído el concepto de nosotros, el bíblico. No lo había oído, pero sí lo he estado escuchando por varios meses, ¿verdad? Que ha estado posteando los videos y todo, pero como no soy un poco como partidario de entrar en contiendas y todo eso, digo, pues a no. mí sí, papá. ¿A gusto? ¿Y a ti, Augusto? A mí sí me gusta debatir. No, es que debatir con la palabra es bueno, porque como lo dice Pablo, ¿no? Que él se reunía en las sinagogas con los judíos y él debatía con la escritura, ¿verdad? Sanamente sin llegar a ningún enojo ni contienda. Entonces, el punto es que yo he creído toda mi vida, ¿verdad?, en Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, venido, ¿verdad?, en la carne, y pues lo creo, ¿verdad? Lo único que he leído también las cartas de San Juan, primera San Juan, como ya rato estaba preguntando, pero no podía entrar porque venía manejando, ¿verdad? Y tampoco no tengo la Biblia, ahí me disculpan, pero más o menos me sé un poco el texto bíblico de la carta de primera Juan, de capítulo 4, versículo 15, que dice que todo el que cree en el Padre y en el Hijo, pues tiene la verdad. Y el que no cree que el Hijo vino a la carne, pues está en la mentira. Entonces, ese punto es el que yo tengo un poquito en concepto, ¿no? Y también Tomás le dijo, cuando Jesús se les apareció después de la resurrección, le dijo: Tomás, mete tu dedo en mi mano y tu brazo en mi costado. Y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y le dijo: bueno, Tomás, tú crees porque has visto. Dichosos los que no creen sin haber visto. Entonces, si Tomás le dijo: Señor mío y Dios mío, ¿a quién se refería si no era Jesús? Correcto. Entonces, ahí tenemos el primer problema que tenemos ahí, es que Jesucristo le dijo: Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que sin ver creerán. Pregunta para ti: ¿qué es lo que tenemos que creer sin ver? Pues lo que Jesús les había mandado a los discípulos, por lo que Tomás no creía. Okay, ¿qué era lo que Tomás no creía? No era que lo que Tomás no creía era que era Dios, entonces. No, perdón. Lo que cuando Tomás le respondió a Jesús así, y Jesús le respondió: porque has visto, has creído, es porque los discípulos le habían contado a Tomás de que el Mesías... O sea que Jesús no está respondiéndole absolutamente nada que tenga que ver con la palabra "y mi Dios". ¿Notaste? La tienes correcta, está bien. Lo que Tomás no creía era que este hombre, que había sido un cadáver por 3 días, muerto, echado en una tumba, este hombre había resucitado. Eso era lo que Tomás no creía. Y ahora que lo mira, de asombro le dice: mi Señor
Y era judío. ¿A Pero, quién le va a pero dar la también le gracia? dice, pero A Dios. también le dice mi Señor y también le dice mi Dios mío. Correcto, a ese punto voy. Cuando le dice mi Señor y mi Dios. Ok, pregunta para ti. ¿Los judíos creían en dos dioses? Pues ellos creían que iba a venir el Mesías enviado por Dios. Voy a volverte a preguntar porque ya Sí, sí. empezaste a Sí, darle sí, vuelta. Ya te comprendo. Pregunta, pregunta. Dale. ¿Los judíos creían en dos dioses o solo en el único Dios, el que los había sacado de Egipto? Exacto. ¿En cuántos dioses creían? Exacto, en un Dios. Correcto. All right. Ahora, ¿tú tienes una Biblia contigo? No, por eso ya rato te estaba diciendo que no quería subir porque ahora yo andaba manejando y andaba en el supermercado. Ok. Sí, Te adelanto un poco. ok. Cuando Jesucristo se le aparece a Magdalena, le dice, ve a mis hermanos. Pregunta, ¿tú eres hermano de Dios? Hermano de Dios. Bueno, en sí somos hermanos llamados hermanos de Jesucristo, ¿verdad? Por el envío del Padre que envió a su Hijo ¿Cuál es unigénito mi para... pregunta? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Tú eres hermano de Dios? ¿Sí o no? ¿Hermano de Dios? No. Correcto. Ajá. Espérate que tenía que darle pasada a una ambulancia que van como locos. Bueno, Bueno, entonces tú no eres hermano de Dios, ¿verdad que no? Correcto, correcto. Correcto. Jesucristo dice, ve a mis Hermanos. hermanos. Este que está hablando le llama hermano a otros humanos. Y le dice, y diles, subo a mi Padre, vuestro Padre. O sea que este hombre tiene hermanos y su padre es el mismo padre de estos a quien se refiere con sus hermanos. ¿Está Correcto. claro hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos claros, claro que sí. Perfecto. Después dice, después de la coma dice, y subo a mi Dios, vuestro Dios. Ujú. O sea que el Dios de este hombre era el mismo Dios de los hermanos de él. ¿Ves? O sea que Jesucristo tenía, ¿cuántos dioses tenía Jesús? Él dice, subo a mi Dios, vuestro Dios. Él no solamente está diciendo que él tiene un solo Dios, sino que está diciendo que ellos tienen un solo Dios. Y también está diciendo que el mismo Dios de Jesucristo es el mismo Dios de ellos. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Ok. ¿Ves? ¿Ves cómo va la cosa? Qué bonito. Sí. Subo a mi Dios, vuestro Dios. Correcto. Aquí es donde viene la pregunta matadora. Ajá. ¿Estás listo? Dale. Pregunta para ti, pregunta. Jesucristo solo tenía un solo Dios, ¿verdad? Correcto. Correcto. Pregunta ahora. Si Tomás, que era uno de los hermanos de Jesús, le llamara Dios a alguien, ¿a quién le llamaría Dios? ¿A quién le diría mi Dios? ¿Al mismo Dios de Jesucristo o a otro Dios? ¿A quién le diría mi Dios? Ya que Jesucristo solo tenía un solo Dios y ese Dios de Jesucristo es el mismo Dios de Tomás. Correcto. ¿A quién le llamaría Tomás mi Dios? ¿Al mismo Dios de Jesucristo o a otro? Ok. Bueno, le llamaría Dios al mismo Dios de Jesucristo, lo cual está manifestado en su persona. Entonces, Tomás, ¿a quién le está llamando mi Dios? ¿Al Dios de Jesucristo o a otro? Correcto, al Dios de Jesucristo. Al Dios de Jesucristo, obviamente. Ahora, perdón, ¿verdad? Si te incomodo con la pregunta. Pero, ¿qué tú entiendes por el significado de Dios? La palabra Dios. Dios es la existencia. La existencia. Dios es la existencia. El único Dios que existe es el Dios creador de los cielos y la tierra, el que creó a cada humano. A cada humano.
que ha existido en este planeta. Sí, ok. Ese es Dios. Sí, sí, Ese claro. Dios fue el que le dio poder a Jesucristo. Ese Dios es el que resucitó a Jesucristo. Entonces, cuando Tomás dice, mi Señor, ¿a quién crees que se refiere como mi Señor? Pues al único que tenía enfrente ahí en ese momento, ¿no? A Jesús. Correcto. Okay. Entonces, para que tú entiendas lo que está pasando, es que cuando él dice mi Señor y mi Dios, es como admiración. Este hombre está en pánico, está en shock de verlo resucitado. Una persona, cuando ve un accidente, por ejemplo, ¿qué es lo que dices tú? ¡Dios mío! ¿Por qué dice Dios mío? ¿A quién le estás llamando Dios mío? Sí. Cuando ves un accidente. Es una exclamación, ¿no? Pero correcto. ¿le estás llamando a Dios mío a lo que estás viendo o a quién le llamas Dios mío? En sí, muchas personas usan la palabra de esa forma por un aprendizaje natural de la humanidad, de la naturaleza humana, ¿va? Que dicen... O sea, que te estás encomendando. Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, como que le preguntas a Dios, ¿qué pasó, Señor? Sí. Ok, pero, perdón, pero cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, según la gramática española no lo está separando, sino que lo une, porque la palabra y está uniendo dos conjuntos. Cuando Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿estaba diciendo Jesucristo que Él era el Padre? Bueno, ese es otro texto bíblico de la sí, parte correcto, pero nomás para que comparemos. Cuando Jesucristo dice, el que me ve a mí, ha visto al Padre, ¿estaba diciendo que Él era el Padre? No, porque también dice continuamente en el versículo, creo que ese es Juan 14, que también dice, el Padre es mayor que yo. En otras palabras, sí me explico. Son diferentes, o sea, son diferentes. Son diferentes, pero tienen la misma deidad. A eso te preguntaba. Pero ahí es donde empezaste a patinar ya, porque no me puedes dar un versículo que diga que tienen la misma deidad. No tienes un versículo que diga eso. No, es que ese es el punto de Selvin. El punto es que ya empezaste a meter teología. Ibas bien. Ya empezaste a meter toda la basura que el cristianismo predica. Ibas muy bien con el texto bíblico. Pero ahorita empezaste a meter preconceptos que no tienes un texto para probarlos. Hasta ahorita, mi pregunta fue, cuando Jesucristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, pregunta, ¿era verlo a él físicamente que miraban a Dios? ¿O era ver las obras realizadas en Jesucristo que eso demostraba que Dios estaba con él? ¿Estás de acuerdo o no? Pues mira, en esa parte yo te puedo decir que estaría de acuerdo, porque también las obras que hicieron, podemos decir, Elías también lo pudieran haber llamado hijo de Dios, porque también hizo las obras que prácticamente... ¿Elías era hijo de Dios? ¿Elías era hijo de Dios? ¿Tú crees que Elías no era hijo de Dios? No hay un texto bíblico que yo sepa de que Dios le haya llamado mi hijo. ¿Tú crees que no hay? A veces estás atreviéndote a lo que nunca has leído. Entonces no hay ningún texto que Elías le llamó padre a Dios. No, crees no, que no hay? No. Que Elías le haya llamado padre a Dios, sí. Pero de que Dios le haya llamado, este es mi hijo, lo he engendrado hoy, no hay un versículo que lo haya pero es que tú no puedes aplicarle, escúchame lo que te voy a decir, para que te lo aprendas y te quede experiencia. Al único que Dios dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, es al rey de Israel. A eso les llamaba hijos engendrados. A Salomón le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. A David, cada rey se sentaba en el trono de Jehová. Se sentaba en el trono de Jehová. ¿En qué a eso se le llamaba que Dios los engendraba. Diga. ¿En qué versículo le dice eso a Salomón? De que tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Salmo 2, versículo 7. Cuando le hizo la promesa, ¿me escuchas? ¿Aló? Sí, te escucho. Ok, cuando le hizo la promesa a Dios, a David, que uno de sus hijos se sentaría en su trono, también le dijo en 2 Samuel 7:14, yo seré a él padre y él será a mí hijo, a Salomón.
Y luego cuando Dios sienta a Salomón en el trono, Salomón dice en el Salmo 2, versículo 6, mi rey en Sión, dice Dios, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, dice Salomón, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salomón. O sea que el rey de Israel era un hijo de Dios, era a quien se le llamaba el hijo de Dios. Cuando los fariseos lo están interrogando, el sacerdote lo está interrogando y le dice, si eres el hijo del bendito, dínoslo ya. ¿Sabes por qué ellos le preguntan si eres el hijo del bendito? Porque ellos sabían lo que significaba ser el hijo de Dios. Correcto. Los apóstoles también lo sabían. En Juan 1:46, Natanael le dice, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Ser el hijo de Dios significa ser el rey de Israel. Se cortó. Se sentaba en el trono de Jehová. Yo quiero que tú o alguien me lea que Salomón se sentó en el trono de Jehová a gobernar. Primera de Crónicas 29, versículo 23. Vamos, adelante, alguien que me lo pueda leer. Primera de Crónicas 29, versículo 23. Listo, 29. Primera de Crónica 29. Versículo 23. Selvin, ya está hablando de eso, que te va a llevar el chamucote. Bájenme de basura que está hablando ahí. ¿Quién es? Eres ¿Quién está hablando Primero, basura? un chamucote, mano, primero- arrepiéntete, hijo. ¿Quién es el que está hablando basura ahí? ¿Quién es el que le huele la Primero boca? saluda. Yo creo que es bueno subir con respeto, no todo cualquier que tenga su creencia sea. No, es que ellos dan lo que tienen, hermano. Ellos dan la basura que tienen en la boca. Eso es lo que ellos dan. Sí, pero sí, correcto. Va, Los que adelante, suban es Augusto. bueno hablar con respeto. Hay que hablar con respeto. Todos merecemos respeto. Adelante, Augusto. Estoy seguro que aún en un en vivo de ateos no van. En un en vivo de lesbianas no van. En un en vivo de homosexuales no van. Estoy seguro. Ok, Me que lo bloquean, lea, por favor. Me lo buscan y me lo bloquean también. que Vamos, lea Augusto, la léeme el texto. crónica, primera de Crónica 29-23. Listo, adelante. allá voy. El 23 dice lo siguiente. Dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedecieron todo Israel. ¿Estás notando? O sea, Salomón Sí. se sentó en el trono de Jehová en lugar de otro humano que se sentó antes que él en ese trono de Jehová. O sea, ¿qué significa sentarse en el trono de Jehová? Significa que Dios te da la potestad de gobernar sobre su pueblo. Entonces, a quien Dios sienta en ese trono le llama su hijo. Dios le llama su hijo. Por eso Jesucristo es el Hijo de Dios, porque es el Rey de Israel. Ok. Cuando Muy bien, cuando el sumo sacerdote le pregunta, ¿eres tú el Hijo del bendito? Dínoslo ya. Lo he Y dicho creeremos. antes y vosotros no me creéis. Cuando ellos están ante Pilato, Pilato pone un rótulo sobre la cruz que dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y ellos le dicen, no. Él no es nuestro rey. Él dijo que era. Y le dije, lo que ha escrito lo ha escrito. Y le dijo, y le Exacto. dijeron ellos, no tenemos más rey que el César. Ok. O sea, no lo aceptaron por rey. Aunque él Exacto. había dicho que era el Hijo de Dios. Ser el Hijo de Dios significa que era el rey escogido por Dios. Exacto. Muy bien lo que has dicho. Ahora, Y al que se sentaba en el trono de Dios lo adoraban. Augusto, léeme el verso 20, ahí donde estabas, en el verso 20. Listo, ahí voy. Dice el 20, después dijo David a toda la congregación, bendecida ahora a Jehová, vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová Dios de sus padres e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Ups.
¿Está notando, hermano? Adoraron delante de Jehová y delante del rey. ¿Sabe por qué lo adoraron a Jehová y al rey? Porque era el Hijo de Dios. Ellos se postraban delante del rey porque el rey era el Hijo de Dios. Era el representante del Dios eterno delante de su pueblo. Sí, por eso sí. todos se postraban delante de David, delante de Salomón, reyes y lo que fuera se postraban. Sí. Entonces Jesucristo es el heredero de ese trono. Jesucristo es el hijo heredero al trono de David, que es el trono de Dios. Exacto. Por eso es que a Jesucristo se le postra a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Ok, perfecto. Entonces, en ese punto que tú acabas de leer ahí del versículo 20, cuando dice que se le postraron y le adoraron, estando Dios presente, yo creo que va en ese puntito, sería bueno como recalcarlo bien, un poco bien detallado, si adoraron directamente al Dios presente o a David. Tú dime, Pero bueno, sí. tú métele todos los conceptos teológicos que tú quieras, pero eso no significa que el texto quiera decir lo que tú quieres decir. El texto dice que se postraron y adoraron delante de Jehová y delante del rey. Pregunta para ti, ¿a quién vieron ellos? Pues recuerda, perdón, sí, te respondo, pero recuerda que en esa época tenían el arca de Jehová, que era la presencia de Dios. Miraron? ¿Miraron a Dios o a David? Bueno, puedo salir, no salirme, sino que puedo leer el texto bíblico. Te estoy preguntando, ¿a quién vieron? ¿A Dios lo han visto? ¿Alguna vez alguien lo ha visto? Nadie lo ha visto, pero la presencia de Dios estaba en el arca de la alianza en esa época. Voy a volverte a preguntar la última vez. ¿Lo vieron, sí o no? No lo vieron. Gracias. ¿A quién vieron cuando se postraron delante de David? ¿A quién vieron? ¿Puedo ir al texto bíblico? Hágalo lo que usted quiera. Adelante, Carlos y Orozco, porque este muchacho no tiene Biblia. La estoy leyendo, solo que como uno se sale de la página, ¿verdad? Okay. Está bien. Pastor, buenas tardes, bendiciones a todos. Buenas noches ya, perdón. ¿Qué tal? Aquí, pastor, acompañando un ratito, ya viene de pesca, de regreso. Sí, ya vengo. Fue buena la pesca. Dentro de lo que cabe se me fueron dos. Uno lo miré, el otro no lo pude ver porque se me metió entre la roca. Pero me pandió la caña como no te imaginas. Oh. Pero está bien. Yo tengo uno que saqué hace 10 o 13 años. Saqué uno que no lo podía ni levantar. Lo tengo en YouTube. De eso mismo pegué uno hoy. Se me reventó la caña cuando se metió en la roca. Y ahorita de último traía uno que me doblaba la caña y a la orillita, ¡pah!, me reventó. Y el chino que andaba conmigo, él sí lo miró. Bien apacerado, me dijo, oye, ¿qué pasó? Pero es gases del oficio. A veces lo saca, a veces no lo sacas. Sí, pastor. Yo estoy desde que abrió el live, pastor, estoy aquí acompañando abajo, escuchando. Ah, qué bueno, gracias. Sí. Yo le comenté, me había quedado dormido, pensé que había abierto desde más temprano, pero no, había abierto casi ahí mismo, en el mismo rato que me conecté. Sí. Y respecto a la pregunta que usted le está haciendo, pues el que miró fue a David. Correcto. Dios fue adorado por los israelitas, fue adorado a través de su ungido, recibió la gloria de Israel a través del rey de Israel, a través de su hijo, a través del representante de Dios delante del pueblo, a través de aquel hombre a quien Dios dio la autoridad sobre Israel. Ese era David. Así es, pastor. Yo creo que ya se fue porque ya se dio cuenta que el texto eso es lo que decía. Ahí no hay vuelta atrás, pastor. No me he ido. Estaba leyendo el contexto anterior. Y
y comprendo tu analogía, ¿no? Tu forma de responder, Selvin, y está bien, ¿verdad? Porque respondes, pero si vamos al texto, a lo anterior, está hablando de la casa de Dios, que es el santuario. Y en el santuario, si nos vamos anteriormente en el santuario, lo que permanecía en el santuario era, sí, el arca de la alianza. Entonces estaban hablando ante la presencia de Dios dentro del arca de la alianza, junto con el rey que se sentaba en el trono del pueblo. O sea, de que el Israel. rey se sentaba en el templo. No, se sentaba en el trono y el trono... Entonces, ¿dónde estaba David? Se dice que estaba en el trono de Dios, que Dios lo había puesto ¿David ahí. no estaba sentado en el arca de la alianza? Bueno, como te dije, sería el contexto anterior, pues lo especifica y dice que está en la casa del santuario. Y según El texto no dice eso, el texto dice que se postraron y adoraron delante de Dios y delante del rey. Sí, ese texto sí, pero anteriormente dice... Mira, hermano, ese Dime. garrotazo nadie se lo ha podido quitar de encima. Cuando yo les he presentado eso, ¿sabes por qué? Porque corcovean como potro, como pescado. Yo no ¿sabes? te No estoy lo digo dando por una ti, opinión estoy hablando de diferente. los otros. Okay. Tú haz lo que tú quieras. Pero ese texto dice clarito que adoraron delante del rey y delante de Dios. Sí, en el Ahí santuario no hay dice. vuelta. ¿Sabes por qué no puedes concebirlo tú? ¿Sabes por qué no puedes? Porque Dime. para ti David era un hombre y Jesucristo no es hombre. Por eso es que hace la gran diferencia, sabiendo que David es el padre de Jesucristo y que lo que Jesucristo hereda, lo hereda porque es descendiente de David. Si Jesucristo no fuera descendiente de David, ni vaina que hubiera recibido. Para que tú te fijes la magnitud del problema de ustedes. Jesucristo es heredero al trono porque es hijo de David. Lucas 1:32, vaya a léalo. Sí, correcto. Si Jesucristo no fuese hijo de David, ni goliera, te lo estoy diciendo. Era porque era hijo de David. Fue a David que se le hizo la promesa de que le daría un hijo que gobernaría sobre su casa, sobre todas las naciones. Sí. Fue a David. Y si se le prometió a David, Y un dice hijo, que lo sentó. ¿de Y dónde dice- sacas tú? ¿Dónde puedes sacar el cristianismo? Que es Dios. Ok. Si fue a Ok, David que se le prometió que uno de sus hijos, Dios lo exaltaría. Un Ajá, hombre. y dice que le dio la potestad, ¿no? Para ser hijo de Dios y está sentado en el trono. Correcto. Exactamente. Exactamente. Pero recuerda que ese trono no es terrenal, sino que es en el cielo. Sí, el de la tierra tampoco era terrenal, porque no significaba una silla terrenal, sino era la autoridad. Sentarse en el trono de Jehová, Jehová es espíritu, ¿correcto? Yo la parte de Jehová no la uso mucho porque, si tú sabes, la palabra Jehová sea ¿Qué palabra quieres usar? Dios, la palabra Dios. Dios, Ok, Dios es espíritu. pero Dios, ¿quién es? ¿Es Jehová? A eso ¿Tiene mismo, nombre? que, ¿Dios tiene nombre? ¿Dios tiene nombre? Dios tiene nombre, sí tiene un nombre, pero recuerda que ese nombre fue... ¿Cuál es el nombre? Fue ¿Cuál es el fue perdido. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál era el nombre? Solo las consonantes de Ok, Sí. entonces sí tiene nombre. Sí, tiene nombre, pero... Perfecto. el nombre- Ese ajá, el Dios, nombre de ese Jehová. Dios que tiene nombre. Correcto, ¿Ese espíritu? ¿Ese espíritu? así mismo. Dios es ¿Sentarse en su trono es sentarse en una silla literal? No sé cómo comprender esa forma. Si leemos también el Apocalipsis, dice que estaba un anciano sentado en su trono y en la mano derecha tenía un rollo. Si no me recuerdo, creo que es Apocalipsis capítulo 7. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo es que está sentado? Correcto. Dios es espíritu, que estás de acuerdo que Dios es espíritu, ¿verdad? Correcto. Correcto. ¿Y lo que vio Juan era algo real o una visión? Pues la misma visión que todos los profetas han visto durante ¿Por qué no toda me contestas la pregunta que te dice? ¿Juan miró una visión o es que Juan miró a Dios sentado realmente en un trono? Sí, y te respondí. La misma visión que Correcto, de todos los entonces miró una visión. Sí, porque Dios habló. Correcto. ¿Sabes a qué los significa profetas. visión? ¿Sabes qué significa visión? Revelación. Es una Es una revelación. figura enigmática. O sea, que está supuesta a interpretación porque lo que ves no es lo que es realmente.
Porque Dios se presentó, por ejemplo, y dice que al lado de él hay querubines y hay esto y hay otro, hay toros. Hay un ser viviente que tiene 4 caras. Entonces, ¿es real que tiene 4 caras? No, es una figura porque él quiere enseñar algo. Simbología, simbólico. Correcto, entonces Dios es espíritu. Dios no es alguien de carne, sino que el profeta se le presentó una idea, para que él entendiera como que era en la tierra donde hay un anciano súper poderoso y que le da poder a alguien que se siente al lado a gobernar, ¿verdad? Acabas de decir una palabra que me recuerda a algo, y cuando dijiste que Dios no es carne, recuerda que Dios mandó a su Hijo en la carne para que todo el que creyera no tuviera... ¿Y David cómo vino? ¿Y David vino en la carne? Pero David nunca fue espíritu. ¿Fue qué? Uh-huh. ¿Y Jesucristo fue espíritu alguna vez? Dice que la palabra era con Dios. ¿Podías dar un versículo? Oh, espera, ¿cómo dijiste? El versículo dice que la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Sí, pero la palabra sí era la palabra es Dios, o Dios es la palabra. Sí, la palabra era con Dios. Pero ahí no dice Jesucristo. Dice que claro que sí. ¿A dónde? Dame el versículo. Señores, prepárense, nos van a dar el versículo que hemos esperado por 1700 años. Vamos, dame el versículo. Permíteme, que voy a buscarlo, porque sí, el versículo lo sé. Solo lo voy a buscar en la Biblia para darte. ¿No lo sabes? ¿No sabes el versículo? Sí, pero lo voy a ir a buscar. O sea que afirmás sin saber el versículo. ¿De cuál? De que el verbo de Dios en San Juan. Lo que sea que estés diciendo, pues, dame el versículo. Sí, está en el versículo de San Juan. Gutiérrez. Adelante, Padilla. Hola, ¿cómo están todos? Bendiciones. No, que le iba a decir aquí en la oficina siempre, hermano. ¿En la oficina de pesca? Sí. Bueno, por lo menos tú te... Yo me hice pescador desde los 4 años. Soy pescador desde los 4 años. ¿Tú vivías en la costa, en Honduras, o dónde? Siempre viví en la costa, mi hermano. Pues con razón. Me ahogué varias veces, hermano. Pues sí, Selvin. Ajá. Sí, por eso. ¿Cuál es el versículo? ¿Cuál es el versículo? Por eso, no tienes que estar en San Juan, pues, el primer versículo. No, de San pero Juan. ¿Dónde? No, pues San Juan tiene 21 capítulos. Te acabo de decir el primer versículo de San Juan. Versículo. Pero espérate, léemelo y quiero escuchar a ver si dice Jesucristo. Tengo que no escucha, no me escuchan. Okay, pero dice Jesucristo ahí. Yo se lo leo. ¿Dice Jesucristo? ¿Dice Jesucristo? Dice Agus que lo lea, dice. Creo que es Agus. Listo, ¿qué versículo era? Yo se lo tengo. Juan, el primer versículo listo. dice. El primer, Juan 1.1 quiere decir. Agus, léalo de la Babilónica. Juan 1.1. Listo, Juan 1.1. Juan 1.1. Sí, creo que es eso. Listo, allá voy a leer Juan 1.1. Por acá voy. Esta versión es muy buena. Dice lo siguiente: en el principio era Jesús, y el Jesús era con Dios, y Jesús era Dios mismo. ¿Ese versículo era, hermano? Así mismo. Wow. No me refiero, si lo está leyendo torcidamente, pues lo está leyendo torcidamente, pero el versículo así empieza. Léelo correctamente para ver, Augusto, ¿podías leerlo correctamente para él? Listo, dice, en el principio era la palabra, era la palabra era con Dios. Y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Perfecto. Ese es el texto que es bueno, ¿no? Ese es correcto. ¿Ese es el texto que decías tú que es Jesucristo? Sí, claro que sí. ¿A dónde dice Jesucristo ahí? San Juan, Juan Bautista lo proclama seguidamente. Sí, perdón. Sí, correcto. En ese versículo dice Jesucristo, en ese versículo que leyó Augusto, ¿dice Jesucristo? En ese versículo
se refiere a Jesucristo porque San Juan lo predica después. Ok, Dice que, ¿por qué cree que se refiere a Jesucristo si no dice Jesucristo? porque Juan, el profeta Juan Bautista, lo proclama en el versículo 7 y continuamente. Correcto, pero ¿qué es lo que proclama? Léemelo, dímelo, ¿qué es lo que proclama? ¿Qué es lo que proclama? ¿Qué es lo que proclama? ¿Alguien lo ha leído eso que proclama Juan el Bautista para el día o alguna? Sí, perdón, Selvin, pero sería bueno que si es Agus, no sé cómo es que se llama el muchacho ahí, sería bueno que leyera No, todo. el problema que tenemos aquí, ¿sabe qué es? ¿Sabe cuál es el problema? Dime. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que te metiste en un lugar donde no puedes probar nada, ni siquiera tienes Biblia. Te voy a pedir que y regreses con Biblia cuando puedas. Sí, y mira, y por eso te dije que no quería subir por eso mismo, ¿verdad? Pero si tenemos ahí al compañero, a Agus, creo que es Arevalo, no sé. Plática, hermano. Tienes que volver otro día volvés cuando tengas Biblia, ¿ok? Gutiérrez, Porque se pone tedioso el asunto que quieras decirme una cosa y no puedes decírmela porque no tienes Biblia. el problema es que él va a seguir citando versículos que él, a manera como él los interpreta, pero no es lo que dice el versículo. Entonces lo ideal es que él lo lea para que vea que no es lo que dice. Y lo que le iba a decir yo, que el problema, uno se mete a camisa de once varas cuando empieza a darle interpretación al versículo, a tratar de probar algo que el versículo no dice. Ese es el problema. Ahí donde se mete, se quedan atascados. Correcto. Sí. Selvin, se te Lee los corta la... textos, pero ahorita corta empieza la a hacer voz, afirmaciones que no puede sostener. Es la señal. Por ahí está Carlos, no sé si quiere decir algo. Buenas noches, ¿me escuchan, hermano? Bendiciones. Sí. Que anda disfrazado, Ah, qué bien, qué bien. Bueno, aquí escuchando y viendo que el hermano quiere meter teología y meter cosas que no están en la Biblia por querer afirmar unas doctrinas y cosas que no están en la Biblia. Por muchos años uno ha venido equivocado, y si no quiere dejar esa venda caer, es imposible que ni la misma palabra de Dios lo pueda hacer, porque si él mismo no se deja que la palabra le tumbe esa venda de los ojos, esas escamas, es difícil, hermano. Hay que dejarse llevar por la palabra y ver cuál es la verdad, y ver que por muchos años nos han engañado con teología y palabrerío que no están en la Biblia. Amén, amén. Entonces, como le digo, es que por eso tienen que traer Biblia, porque él se pone a citar versículos de la Biblia babilónica. Así como él lo interpreta, ¿no? y al final no puede probar nada, porque no es lo que dice el texto. Pero a Agus se lo leyó correctamente, Agus. Tú se lo leíste bien. Sí. Así como él lo quería escuchar. Cuando Agus se lo leyó, hermanos, ahí sí dijo, así es. ¿Le gustó? Le gustó. ¿Sabe qué es lo peor? Que se dio cuenta que lo estaba leyendo equivocado porque empezamos a reír, pero en la mente de él estaba bien, así como lo estaba leyendo. Estaba de acuerdo que así se debe de leer. Sí, Selvin, perdón que interrumpa un segundito. Lo que pasa es que de esa manera en la cual se le leyó la primera vez, lo toman así literal, ¿no? O sea, pensando que la palabra o el verbo quiere decir Jesús, cuando ya hemos consultado, ya hemos visto qué es lo que significa verbo o logos o palabra. O sea, ya hemos visto, ¿no? Y sí se le recomendaría al amigo que investigue qué significa verbo primero, para ver si es que se está hablando de Jesús o de qué está hablando, ¿no? ¿Qué significa la palabra verbo? Hasta ahí me aporte.
Correcto, La muchacha Rosa me subió, Selvin. Yo sé que me bajaste por lo que estaba diciendo. ¿Porque no tienes Biblia? ¿Traes Biblia ahora? No, pues ella me subió ahorita y yo solo quería... Ok, va para abajo entonces. Es que tienes que traer Biblia. Aquí no hay excusa. Si traes Biblia, con gusto. Porque, mira, el problema es que te van a estar leyendo el versículo. Después afirmas otra cosa. Y luego vamos a buscar el versículo y no dice lo que dijiste. Pero si tú tienes una Biblia, con gusto te doy versículos los que tú quieras y tú me das a mí. Pero estás invitado a volver. Estás invitado a volver. Pero con Biblia, correcto. O consíguete otro teléfono para que lo tengas allá al lado tuyo. ¿Verdad? Para que puedas buscar los textos. Denle chance a Osvaldo, muchachos. Hola, bendiciones, ¿cómo están? Unitarios estamos. Sí, yo también estoy apenas familiarizándome con el término, pero lo que sí sé es que Jesús no es el Dios Padre. Y con eso no le estamos quitando gloria o no estamos disminuyendo a la figura de Cristo. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con la palabra idolatría, porque lamentablemente la Iglesia Católica nos desvió la adoración hacia el Padre, ¿no? Y nos las desvió todas hacia el Hijo. Mira lo que dice en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, se está haciendo una diferencia. El mismo Cristo está haciendo la diferencia ahí entre él y el Padre. Y en el versículo 20 de Juan 17, versículo 22, dice, la gloria que me diste la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Nosotros es el Padre y yo. Y la palabra nosotros, es decir, el Padre y Él. Y la palabra nosotros se está refiriendo a más de una persona. Entonces, más claro, imposible. Dice que la gloria que tuve contigo allá en el cielo, ¿no? Entonces, es algo muy evidente que Cristo nunca se quiso dar ese título de que Él es el Dios Todopoderoso o el Padre. Él es el Hijo y así debemos de verlo, que es el único Hijo de Dios. Y eso no le quita a Él, ¿cómo se llama? Gloria, ¿no? Correcto, hermano. Correcto, pero Él era el único Hijo de Dios antes de que lo mataran. Pero cuando ya resucitó, ya Él pasó a ser el primogénito de entre sus hermanos, lo dice en Romanos 8:29, y eso tenemos que tenerlo claro, hermano. Ahora ya Él es nuestro hermano y es el primogénito de muchos más que vienen a través de ese sacrificio, de Jesucristo, ¿no? Ahora nosotros pasamos también a vida eterna y somos hijos de Dios a través de Él, mediante de Él. Entonces ahora Él ya es el primogénito de entre los hermanos. Puedo compartir algo, disculpen, la visión que yo tengo de acuerdo a como he leído en la palabra, que Jesucristo vendría a ser el ángel de Jehová. ¿Por qué lo digo? Porque en Zacarías hay una parte, no me acuerdo, no sé si Selvin sabe, donde dice que él le quita el pecado. Oye, el ángel de Jehová que quita el pecado a Josué. Y en Jueces le dice... No existe ese versículo, hermano. Eso que me estás diciendo, que el ángel de Jehová le quita el pecado, ¿a quién? A Josué. ¿What? A Josué le quita el pecado. Espérate, vamos a tener... Espérate, déjame apuntarlo en mi libro, que nunca había escuchado esta locura. ¿Cómo dice? ¿Que el ángel de Jehová le quita el pecado a quién? A Josué. ¿En serio? Sí, déjame buscártelo. Ay. Lo único que creen eso son los testigos de Jehová, pastor, ¿no? ¿Y los mormones? Oh, claro, sí. Hermano, eso tiene que corregir e investigarlo.
Y es que usted dice que se está familiarizando con los unitarios, como usted dice, ¿no? Lo estoy buscando. No, pero es que se está familiarizando. Ahí va, ahí la lleva, ahí, por ahí va. Téngale paciencia, Osvaldo, hombre. Zacarías 3:4. Léemelo a ver si dice. El ángel del Señor quita el pecado del sumo sacerdote de Josué. Ajá, pero me está leyendo el título, ¿verdad? No, Sí, Título. está leyendo el título que le pusieron a la Biblia. pero es el hecho que está sucediendo ahí. Necesito que me leas el versículo, hermano. ¿Qué dice el verso? Ya, lo estoy buscando aquí. Dale. Ajá. Me gusta prepararme Isaías capítulo 6, versículos 3 y 4. Zacarías 3:4. No. Oh, a Augusto le hablé yo. O a Padilla, no sé quién está ahí. Listo, ya está. Me lo preparas ahí, por favor. Lo encontré. El ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa de gala. Okay, Le quitó el pecado el ángel de Dios. ¿Cómo le quitó el pecado? ¿Cómo se lo quitó? Bueno, de una u otra manera se lo quitó. Dice ahí, te quito el pecado. Augusto, le cambió la vestidura. Ahora, sí, dame un segundito, Osvaldo, tranquilo. Entonces ese ángel es Jesucristo, dices tú. Porque también en Jueces, eso sí no lo tengo a la mano, pero le pregunta a Manoa, el papá de Sansón, le pregunta al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué quieres saber mi nombre que es admirable? Disculpa, admirable. Entonces, es una pregunta, es una pregunta. Exacto, pero que es admirable. Mira, escucha. Jueces 13, versículo 18, léelo. Es una pregunta. Exacto. No le está diciendo que es eso. Pero una pregunta afirmativa. ¿Por qué quieres saber mi nombre que es admirable? No es una pregunta. ¿No puedes entender que es una pregunta? Él está preguntando. Una pregunta, pero admirable. Le dice que es admirable. O sea, pastor. Le pregunta, dime tu nombre. Y le dice, ¿qué? ¿Quieres saber mi nombre? ¿Qué es admirable? Es O admirable. sea, ¿qué tiene de importante mi nombre? ¿Qué tiene de admirable mi nombre? O sea, es una pregunta. Bueno, lo que pasa es que lo comparo con cuando dice que Emmanuel, que bueno, es pero no puede compararlo si uno lo de tiene los nombres si lo tiene del Hijo mal de Dios es interpretado, admirable. no tiene sentido. Si lo tiene mal interpretado, no tiene sentido que lo compare. Más confusión te va a traer en otros textos. Bueno, quisiera lo de la es una explicación. pregunta que le hace. Sí, quisiera hablar de la explicación. Okay. Entonces, Augusto, ¿qué pecado? ¿Por Zacarías, qué quita el lo de pecado? ¿Por qué Okay, sí? ¿Por qué quita el pecado del ángel de Jehová? Vamos, Augusto, a Isaías 6, versículo 3, 4. Adelante. Listo. Dice, y él uno al otro daban voces diciendo. Pero Santo, lee el versículo Santo. anterior, lee el versículo anterior, para ver quiénes eran estos. Listo. Por encima de él habían serafines. Ah, ok, habían varios serafines por encima del trono de Jehová. Sigue adelante, sigue. Uno tenía 6 alas, con 2 cubría sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaba. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hasta ahí, Selvin.
No, sigue, yo te voy a decir cuándo parar. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmulado de labios y habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Ahí un poquito. ¿Ese serafín es Jesucristo también? Ups. Puede ser, puede ser, ¿por qué no? Es un ángel, serafín es un ángel. A ver, yo tengo entendido que serafines son otros y ángeles son otros, ¿no? No es lo mismo Ahí, serafín ahí que no leí la palabra ángel yo. Ahí No, leí pero que el serafín, los serafines son guardianes, es un título. Pregunta, Osvaldo, antes de que te puedas ir despedido rápido en el primer round, ¿dice serafines o dice ángeles? ¿Cuál de los dos? Es que los serafines son ángeles también. Contesta la pregunta, ¿qué dice el texto? ¿Dice ángeles o dice serafines? Serafines. Muchas gracias, ahí no dice ángel. Pregunta para ti, ¿ese serafín que limpió el pecado de Isaías es Jesucristo? Serafín es un tipo de ángel. ¿Cuál fue mi pregunta, Osvaldo? Porque ustedes nunca oyen la pregunta. Es que, de acuerdo en el contexto, ese serafín... Si no contesta, me lo bajan. Es que de acuerdo al contexto de que se está hablando... Ese serafín que le perdonó el pecado a Isaías, ¿es Jesucristo? ¿Sí o no? Sí. Bájelo. Vaya con su dogma. No quiere aprender nada este hombre. Bájelo, Le iba a leer el del número 2232. ¿Y entonces qué mismo es? ¿Es un ángel o es un serafín? Vamos a ver cuál es. Esto solo deja picado a gusto. Recuerda, él dice que ya está entendiendo lo de unitario, pero solo déjalo picado a gusto. ¿Te acuerdas de ti? ¿Que te quedaba picado? Bueno, igualito, que le pase a esta Augusto usa la táctica. A Oroco una vez lo bajé, no es picado. Mañana le contesto esa liufufa, afuera. ¿Sabes por qué? Es tremendo. Porque él está oyendo lo que el texto dice, que era un serafín. Lee ese texto, Padilla, el que tenías tú, léelo. Sí, lo que pasa es que esta Biblia no le hace justicia al texto, pero dice la Reina Valera Gómez, dice, el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has herido a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. Entonces la palabra contrarrestarte ahí es, en el original sería Satanás, pues. Entonces, ¿este es el mismo ángel de Jehová que él está hablando o cuál? Ahora me léanme Génesis 50, verso 15 en adelante. Génesis 50, verso 15 en adelante. Pastor, me lo perdí, me entró una llamada, pastor. ¿Oyeron, hermanos? Génesis 50, ¿qué? del verso 15 en adelante. Ahí hay otro que es Jesucristo también. 50, 15 en adelante. Y viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así veréis a José, ruégote que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora... Espérate, ¿a quién le están pidiendo que perdone su pecado? ¿Ese hombre era Jesucristo?
Oh, ese hombre era Jesucristo también. José también. José también era Jesucristo. Estaba perdonando pecados. Ahí está el problema, miran. Ahí está el problema. Es ahí el problema. El problema es que no hay conexión, o sea, con Biblia no pueden conectar eso, que Jesús es el mismo ángel de Jehová. ¿Cómo conectan eso ellos con el Nuevo Testamento? No, el problema es que es un dogma, hermano. No importa si conecta o no conecta. Ellos lo tienen que repetir como loro y ahí quedó. Ahí no importa. Ahí no importa. Sí, lo mismo estaba diciendo el muchacho anterior también, Gutiérrez, no sé cuál es el nombre. Repitiendo nada más. Correcto. Ellos con tal que queden bien con su teología, no importa si el texto lo dice. Ahí lo que importa es que ellos repitan lo que ya les dijeron. Aquí tenemos que venir con el texto bíblico, eso es lo que se hace. Y lo que hemos hecho es hablar del texto bíblico. Sí, la verdad, Selvin, que es que uno tiene que resetearse y empezar de cero, porque si tú quieres, es que no puedes leer un texto si no le metes teología, ¿no? Es imposible. Entonces hay que esa gente como que borrar de cero empezar. Correcto, correcto. Que si Augusto lo bajé, no, Augusto me conoció a mí debatiendo en otros en vivos, y ya cuando Augusto vino aquí solo venía a hacerme preguntas. Augusto nunca vino a así como a quererme debatir, porque si no, tuviera los malos recuerdos también. ¿Veniste a debatir alguna vez? Tuviera tus malos recuerdos también. Él también igual, pero bueno, yo creo que Selvin fui sabio porque cuando una persona tiene ese deseo, esas ganas de aprender, ¿no? Y con no, lo que mano, pasa, Augusto, que yo creo que como tú me viste debatiendo, los otros en vivo dijiste, este no es cualquier gato. Este yo tengo que ver qué más dice. Porque yo me acuerdo que andaba en un en vivo, apareciste ahí. Me fui para otro, apareciste ahí. Me fui. Entonces, luego que yo ya empecé con mis en vivos, que ya los en vivos estaban fuertes, apareciste en Selvin, yo traigo una pregunta. Y te daba el texto. Y decías tú, espera, repite, ¿cuál era el texto? Yo me acuerdo de ti. Pero nunca veniste con actitud de querer decirme, pero yo digo, yo creo, a mí me dijeron. No. Me decías tú, espera, lo voy a apuntar y lo voy a analizar. Si no tuviera malos recuerdos, Augusto. No, y más que todo, Selvin, cuando tú dabas un texto bíblico, yo lo volví a leer 2, 3 veces, o sea, en silencio, ¿no? Y ahí es cuando yo comenzaba, y es más, en algunos en vivos, ya comencé a saltar y me reían, o sea, me gozaba, no me burlaba, sino que me gozaba y saltaba de alegría, digo, wow. O sea, yo ahí ya fui abierto los ojos y dije, no, hay que estudiar como realmente es, y pues Selvin... no, lo que me acuerdo que yo me acuerdo de un video que subió alguien aquí, y que tú no, el hombre estaba preguntando, y luego yo te dije, Augusto, ¿me podías leer tal texto? Y el hombre me estaba diciendo que Jesucristo tenía poder en sí mismo. Y entonces fue cuando yo le leí Juan 5:26, que tú se lo leíste. Augusto, ¿me le podías leer Juan 5:26? Y tú se lo fuiste a leer y dijiste, espera, Selvin, ¿qué es este texto? Yo nunca había visto este texto. Y entonces cuando le leímos al hombre, el hombre se rehusó, quiso debatirle y le dijiste, hermano, yo nunca había visto este texto. Hasta hoy lo vi y lo entendí. ¿Cómo es posible que tú no lo puedas ver? Exactamente. De acuerdo, no me acuerdo quién era, pero era uno de esos famositos de TikTok que vino. Cuando yo le presenté ese texto que yo te dije, y la pregunta que yo le hice fue a él, en ese texto, Jesucristo necesitó que el Padre le diera a tener vida. En ese texto, sí, digo, ok. En ese texto, le digo yo, el Padre necesitó que alguien le diera vida o ya tenía vida en sí mismo. Y dijo, sí. Entonces le digo yo, ¿cómo es que Jesús era Dios o es Dios?
Ah, no, pero en ese texto, y empezó a darle vuelta por aquí. Y fue cuando tú le dijiste, pero espera, hermano, ese texto yo hasta ahora lo leí. ¿Cómo es posible que yo lo entendí y tú no? Ese fue devastador ese día. Estaba clarito, ¿no? O sea, solamente es cuestión de leer nada más y tener lectura comprensiva. Y no sé, no es por nada, pero bendito sea el Eterno, porque nos has enseñado a cómo realmente estudiar la palabra, ¿no? Y no solamente con las versiones, sino que también ir con los textos mayoritarios, y ese para mí es un pacatazo. Los textos mayoritarios, o sea, te confirman y te dicen lo que realmente está escrito. Entonces, para mí eso ya fue un pacatazo y dije, no, aquí es mi casa y aquí me quedo. Y pues ahí seguimos, Elvin, parados en la roca que es Cristo Jesús. No, y ahora pues, y ahora está haciendo ayuda para otros hermanos que ya te respetan y ven como tú sabes. Y eso es importante porque cuando la persona quiere y se deja enseñar, aprende. Pero la persona que no se deja enseñar, no va a aprender, no lo va a hacer. Exactamente, Selvin, y más que todo, y ahí sí hay algunos hermanos que han pedido ayuda, ¿no? Y pues ahí está uno, o sea, con lo que uno va aprendiendo o lo que ha aprendido, pues se les dice, se les comunica y se les va dando los textos bíblicos, ¿no? Y encima de eso hay un diálogo y se aprende mucho más, Bendito sea el Eterno por eso. Hasta ahí me aporta. Pastor, yo por eso nomás aprendía de acá de quedito, nomás yo miraba los likes nada más, quedito abajo, para que no me pacatearan, pastor. Yo ya después cuando subí, pero ya subí a hacerle preguntas así ya para que no, pero pregúntale a Carlos si alguna vez salió pacateado de aquí. No, pues eso sí, pastor, yo salí pacateado un poco de veces, pues cuántas escamas se cayeron, eran en cantidades, pastor. No, pero a Carlos, pregúntale. Carlos, ¿cuántas veces te pacatearon, Carlos? Bueno, yo creo que como 2 veces, pero nunca me, digamos, me bajaron por ser grosero o cosas así, ¿no? Rebelde no, eso de poner rebelde no, sino que la primera vez sí, tuviste como rebelde a la hora de que pero es que en otro texto dice, pero no pasó nada ese día. Sí. Después volviste, y esa segunda vez que tú volviste, fue cuando yo te dije, hagamos una cosa. ¿Te gustaría seguir aprendiendo de esto? ¿Te acuerdas? ¿Cómo era tu perfil? Sí. Otro perfil. ¿Venías con otro perfil? Sí. ¿Cuál era? Yo tenía otro perfil del ministerio de la iglesia donde yo estaba. No, correcto. Y entonces tú dijiste, te dije, bueno, mira, lo que podemos hacer es esta cosa. Vente para el grupo de WhatsApp, si quieres. Vente. Y fue cuando dijiste, ok, está bien. Y entonces así, pues ves que no te pusiste los moños. Sí, pero empecé a aprender y aquí estoy todos los días escuchándolo abajo ahí, escuchándolo, dando ahí, dando like ahí y también invitando personas y así, y ahí abajo reputando. Yo pensé que iba a decir dando diezmo. Bueno, eso todavía no se puede porque no tengo tarjeta como meter aquí, ayudar aquí porque no tengo como... Lo importante es que aprendan, lo importante es que todos pues, juntos puedan hacer un bloque de personas que entiendan estas cosas, ¿verdad? Y que puedan compartirlas con otros.